He visto a muchos traders que en un backtesting se hacen el backtesting con una serie de trades súper guapa o lo que sea y empiezan a hacer cálculos. Hostia, mira, pues si sigo ganando este ritmo, esto va a hacer que incremente el capital, lo aumente y multiplique y en 2 años ya me retiro. Eso ocurre muchísimas veces. Aquí es un problema, porque ahora hay que aceptar que ya no estás ganando, pero mantienes esa mentira. Mantienes la mentira, no quieres asumir a la gente, no quieres decirle cuándo pierdes, le dices cuánto has ganado, pero no cuánto has perdido. Piensas, como digo, que tú eres esa parte del porcentaje pequeño de población de traders que van a ganar mucho dinero y de ahí no te sacan. Tú sabes que has encontrado el camino con la metodología que has encontrado y que todos los demás somos unos pringaos. Hola traders, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a otro vídeo. Como muchos sabréis, llevo algunos años trabajando codo con traders a nivel de sesión individual, de psicología, pero también en salas de trading, lo que me ha permitido abarcar y entender un poco mejor cómo son los procesos mentales, los procesos psicológicos por los que pasamos todos los traders, ¿no? De esta forma, como veis aquí en pantalla, he podido en los últimos años hacer una especie de manual en el que una de las partes es recoger de forma gráfica y luego escrita cuáles son las etapas psicológicas por las que pasamos todos los traders y cómo se definen cada una de ellas, ¿no? Porque cada etapa tiene como diferentes características, diferentes procesos mentales y emocionales. Los he recogido en diferentes etapas, ¿no? En 4 etapas distintas, bien diferenciadas, donde creo, por lo que he visto, que muchos traders nos englobamos, ¿vale? Evidentemente siempre hay excepciones, pero por lo general, por lo que he visto en estos últimos años con cientos de traders, casi todos solemos caer en alguna de estas etapas de una forma bastante lineal. A estas etapas les he llamado, por así decirlo, para que quede chulo en el vídeo y también en el manual, el camino mental del trader. No tiene ninguna más relevancia que sea un nombre para que nos entendamos vosotros y yo. Así que en este vídeo voy a hacer eso, ¿vale? Voy a hablar del camino mental del trader desde la etapa 1, desde que alguien empieza en el mercado por primera vez, con la euforia, ya sabéis cómo funciona eso, ¿no? Que eso implica, hasta el final, ¿no? Hasta que consigue ser rentable y cómo se van equilibrando las emociones y los pensamientos hasta conseguir ser profesional. Bien, traders, como veis en el gráfico que os estoy poniendo en pantalla ahora mismo, es un gráfico que he reciclado no recuerdo si lo saqué de Google o de Instagram, pero que me valía para poder explicar cuáles son las etapas, ¿no? Por lo tanto, en la primera de las etapas, digamos que podemos incluir aquel momento en el que cualquier trader se inicia y toma contacto con el mercado. En este momento empezamos a operar de una forma, con una metodología concreta, igual está sin pulir, ¿no? Creemos que debido a lo que hemos visto en algún mentor o en algún canal de YouTube, por ejemplo, es lo que nos gusta, es lo que más, es lo que conocemos, porque tampoco hemos tenido más tiempo para poder investigar, y es lo que utilizamos de una forma bastante dogmática. Lo que ocurre aquí cuando utilizamos esta primera estrategia que todos hemos tocado y hemos tenido es una serie de condiciones psicológicas muy curiosas. La primera de ellas es que confiamos plenamente en que eso que hemos escogido de forma bastante aleatoria va a funcionar y que va a tener éxito asegurado. Es decir, es la primera vez que tenéis contacto con un mundo que no habéis conocido previamente, os han enseñado o habéis conocido una metodología, una estrategia que antes no conocíais y por alguna razón tendemos a sobreestimar la validez de la misma. Estamos totalmente confiados en que eso es lo que tenemos que hacer para ganar dinero. Aquí lo que más ocurre cuando hablo con algún trader que está en esta etapa es que hay una serie de características de personalidad que os voy a ir enumerando, como son unas expectativas de beneficios potencialmente altas, es decir, normalmente los traders tienen como unas expectativas muy altas de beneficios en el trading con esa estrategia. Cuando hablas con ellos, hablan de una forma muy soberbia, con una especie de pedantería respecto a que han encontrado algo que nadie más ha encontrado. Ellos han llegado a un grupo de Telegram o un canal de YouTube o lo que sea, y eso es la panacea, es la metodología que nadie más hace. Además utilizan mucho ese tipo de palabras, utilizan palabras como por ejemplo, yo hago lo que el 5%, o sea, lo que el 95% de la gente no hace, yo he encontrado la forma de ir con los profesionales, yo he encontrado la forma de ser parte de las manos fuertes, no soy un fish, no soy no soy el que da liquidez al mercado, sino que yo estoy en el otro lado. Esto es muy habitual en esta primera etapa. Llegar seguramente por expectativas previas de éxito en la vida. La mayoría de gente con la que trabajo, pues quizás le ha ido muy bien a nivel laboral o a nivel educativo, han tenido grandes éxitos, ¿no? en esa faceta, y aquí encuentran que un mundo que a priori parece muy sencillo porque es muy intuitivo, con 4 teclas ya puedes empezar a ganar dinero, por así decirlo, y encuentran a alguien o una metodología que la resumen de forma muy sencilla, ¿no? Te dicen, no, solo con utilizar un indicador, no sé qué, y 4 patrones técnicos,
y empiezas a multiplicar tu dinero. Por lo tanto, como ves que eso es tan fácil, tú piensas, yo soy alguien listo, soy alguien con unas capacidades muy altas, por lo que eso conozco de mí, porque la gente somos muy egocéntricos, y esto es muy fácil, así que yo voy a ser ultra mega ganador. ¿Os suena este tipo de experiencias? Además, otra de las características que tengo aquí anotadas, que he ido recogiendo en estos años, es el sobrerraciocinio, es decir, tendemos a razonar mucho, ¿no?, todo lo que hacemos en la bolsa. No, yo es que hago esto porque eso, ¿no?, porque los institucionales lo que hacen es dejar aquí liquidez, entonces van a buscar esto, van a buscar lo otro. Es como una explicación muy teórica respecto a lo que están haciendo, cuando en realidad lo único que hacemos es tocar teclas, ¿de acuerdo? Esto lo veréis a cambio de lo que ocurre en los profesionales, y es que los profesionales tienden más a automatizar la toma de decisiones y a no darle tanto bombo a lo que están haciendo, mientras que los principiantes tienden mucho a sobreracionalizarlo, a magnificar lo que están haciendo como si operar tuviese una parte como mágica o como muy elitista. Le dan muchas explicaciones, mucha teoría, están abrumados de teoría porque consideran que ahí es donde está la verdad, y eso les lleva a estancarse bastante. Además, tienen una baja aversión a la pérdida, es decir, no han experimentado todavía lo que son las pérdidas masivas, perder cuentas, etcétera, aún no han llegado a ese punto, por lo tanto están muy seguros, es como que no tienen miedo a perder dinero porque es lo que le han dicho que tiene que ocurrir. Pero como no lo han experimentado nunca, porque en el mundo real nunca se experimenta esto, aún tienen esa baja aversión a la pérdida que poco a poco va desapareciendo a medida que pasas etapas. También hay una alta confianza en nuestras capacidades, ¿de acuerdo? Es decir, hay mucha soberbia. Cuando nos iniciamos en el trading, la mayoría de gente lo que hacemos es pensar que somos mejores que los otros, es que estamos siempre en el lado ganador. Es decir, nunca, cuando alguien empieza aquí, es poco probable que diga, no, yo, ojo, que quizás no soy del todo bueno y no soy de los mejores. Es como cuando la estadística está de conducir, que seguramente muchos habréis visto, y es que cuando haces una encuesta a la gente y le preguntas si conduce bien, si cree que conduce bien, la mayor parte dice que sí. Cuando no puede ser, ¿no? Porque entonces todos conduciríamos bien y no habría los problemas que hay en la carretera, lo que es falso. Porque todos pensamos que nosotros somos mejores que los demás, ¿no? Es una parte de la personalidad del ser humano. Y aquí en el trading también se ve. Pensamos que tenemos más capacidades de las que realmente tenemos al principio. Hay un poco de Dunning-Kruger, que es el sesgo este de que te piensas que sabes más de lo que sabes realmente, y también le das mucha importancia al sesgo del superviviente. Te piensas, como digo, que tú eres esa parte de porcentaje pequeño de población de traders que van a ganar mucho dinero y de ahí no te sacan. Tú sabes que has encontrado el camino con la metodología que has encontrado y que todos los demás somos unos pringaos. Además, otra de las características de personalidad que he visto aquí, de los rasgos más de características, perdonad, un rasgo es algo temporal, tiene que ver con la de menospreciar o denigrar el trabajo de los demás, los trabajos tradicionales. Todos aquellos que empiezan en el trading, al cabo de los meses, consideran que han salido de la carrera de las ratas, con esas frases, ¿no?, que son muy de taza. He salido de la carrera de las ratas, yo qué sé, he salido de la rueda, ya no estoy en el sistema, no entiendo por qué la gente estudia, no entiendo por qué la gente va a la universidad, no entiendo por qué la gente se especializa en un trabajo tradicional cuando existen los mercados. Es como que, de alguna forma, consideramos que hemos encontrado el lugar al que pertenecemos, ¿no? Esa sensación de decir, esto es lo mío. Seguramente porque nunca te has sentido identificado con nada de fuera, porque en la vida nunca te ayudan a crear un perfil de validez hacia ti. Algo no te refuerza en la idea de que eres diferente. Acabas estudiando lo que sea, trabajas en lo mismo que otras cientos de miles de personas y eso hace que tu personalidad no se vea muy definida. Pero cuando encuentras el trading es muy fácil definirse como trader, porque nadie más lo es en tu entorno seguramente. Por lo que ya eres el distinto, eres el especial. Y eso ayuda mucho a reforzar tu autoestima y tu autoconcepto. Lo que es peligroso, como veremos, porque seguramente va a hacer que pierdas mucho dinero al principio. Este es el final de la etapa 1, ¿no? Aquí es cuando hemos empezado, tenemos una estrategia, operamos, normalmente tenemos suerte, seguro que os suena esto, tenemos suerte y por varianza. Pueden ocurrir dos cosas, básicamente. La primera de ellas es que tengamos buena suerte y eso significa que perdáis dinero rápido. Es una paradoja, pero es así. Si tenéis suerte y perdéis dinero rápido, significa que vais a avanzar muchísimo más rápido hacia el camino de la etapa 2. En cambio, si tenéis mala suerte y ganáis dinero operando de una forma un poco aleatoria, lo que va a hacer eso es reforzar una conducta a través de ese premio del dinero que va a hacer que se repita en el tiempo. Entonces, imaginemos, empezáis a operar con una metodología X, hacéis unas decenas de trades y ganáis dinero con ello, ya sea en demo o en real, no importa, porque mucha gente sé que empieza en real, y empezáis a ganar. Como empezáis a ganar, no entendéis todavía lo que significa la varianza, no sabéis lo que significa todavía las probabilidades, y eso hace que creáis que ya habéis encontrado la tecla. Entonces vais por el mundo alardeando de que estáis ganando dinero, mira cuánto dinero he ganado, me he metido en esta empresa, se ha revalorizado, me he metido en esta divisa y identifiqué el punto de giro, lo que sea.
Eso hace que creáis que sois más buenos de los que realmente sois, que realmente habéis encontrado la metodología perfecta y el santo grial. Eso hace que no tengáis el respeto que se merece la gestión de capital, la aversión a la pérdida todavía no se ha construido. Empezáis a arriesgar más dinero porque empezáis a hacer cálculos de cuánto podéis llegar a ganar. He visto a muchos traders que en un backtesting se hacen el backtesting con una serie de trades súper guapa o lo que sea y empiezan a hacer cálculos. Hostia, mira, pues si sigo ganando a este ritmo, esto va a hacer que incremente el capital, lo aumente y multiplique y en 2 años ya me retiro. Eso ocurre muchísimas veces. Por esa falsa creencia de que habéis encontrado la panacea, ¿no? Por así decirlo, y sin contemplar lo que significa la incertidumbre en el trading. Así que si tenéis esa mala suerte y ganáis al principio, lo que normalmente ocurre es que habrá un momento en que incrementaréis vuestro size, vuestra gestión de capital, lo haréis mal, llegará la varianza negativa, o sea, es decir, llegará la varianza en lo que ocurre por probabilidad, entraráis en una racha de trades negativos y eso va a hacer que perdáis seguramente una cuenta, que no sepáis gestionarlo y empecéis a tener síntomas de revancha, de ira, de frustración. Es cuando empieza el shock de realidad, ¿de acuerdo? Cuando perdéis la primera cuenta, cuando perdéis incluso la segunda, porque después de la primera quizás piensas que, bueno, ha sido un error y que no pasa nada, ¿no? Que lo conseguirás hacer mejor, acabas perdiendo una serie de cuentas, acabas perdiendo un montón de dinero y ahí es cuando pasas a la etapa 2, cuando empiezas a entender que todo lo que te habías creído, todo lo que te habías construido en los primeros 6 meses, 9 meses de tu experiencia como traders, no era del todo verdad. Aquí es donde empieza la etapa más peligrosa para cualquier trader y en la que la mayoría de traders, por lo que he visto, fracasan y abandonan este ejercicio laboral. Y es que es cuando empieza la etapa del gambling. Es la etapa en la que hay una tendencia a la revancha enorme. Como has visto que lo que estabas haciendo con tu metodología no funciona, saltas a otra metodología y empiezas a saltar. Es como una especie de saltamontes que vas de una estrategia a otra, probando aquí, probando allá, haces una operativa así, haces una operativa así, vas intentando de alguna forma sacar dinero como puedas de los mercados, recuperar las buenas sensaciones que tenías al principio, recuperar el dinero que has perdido, que te ha quitado el mercado, y eso hace que poco a poco vas entrando en una etapa recreacional. Es recreativa, estás jugando en los mercados. Eso te frustra, porque de vez en cuando ganas, a veces pierdes, no hay un control en ningún caso sobre lo que estás haciendo, empiezas a tener una falta de aceptación de la realidad, es decir, no aceptas que haya otros traders que ganen, te molesta cuando ves a alguien que dice que gana de forma recurrente porque tú no lo estás haciendo y llevas un año ya, quizás 9 meses intentándolo y ya no lo consigues, no tienes control sobre lo que haces. Empiezan a haber presencia de enemigos fantásticos, lo típico de, no, es que el mercado me ha manipulado, no, es que los institucionales van en mi contra, me han barrido los stops. Todo eso es una especie de refuerzo de tu creencia de que tú lo haces todo bien cuando es mentira. En lugar de ser autocrítico, lo que haces es delegar en otros, en elementos fantásticos, la culpa de que no ganes en el trading. Y sobre todo hay esa parte de la justificación, ¿no? Por elementos que están fuera de nuestro control. Es decir, si yo no gano, que soy un crack, ¿no? Que soy alguien que ha tenido éxito en los estudios o en mi trabajo, o que yo había encontrado el santo grial, si yo no gano, significa que es porque nadie puede ganar. No significa que yo no haya hecho bien las cosas o que no haya conseguido trabajar como debería para conseguir lo que quería, sino que si yo no gano, nadie puede ganar en esta industria y por lo tanto todo es mentira. Todo esto se debe a eso, a esa falta como se ha reforzado previamente, como os he dicho antes, por mala suerte, una conducta que se ha hecho ganar, como habéis hecho algunas cosas y habéis ganado, eso os ha dado una falsa sensación de control sobre la operativa. Pensáis que sí que sois capaces de ganar, eso refuerza esa conducta, aumentáis el size, perdéis mucho dinero, perdéis cuentas y a partir de ahí empieza toda esa parte emocional. Porque fijaos que cuando tú no controlas la gestión emocional, de capital, quiero decir, cuando has hecho mal tu gestión de capital, cuando te has apalancado más de la cuenta, cuando has subido el size cuando no deberías, eso ha hecho que tus emociones se disparen de forma exponencial. Por lo tanto, en esta segunda etapa, en la primera has hecho mal la gestión de capital, pero es que en la segunda etapa estás haciendo mal la gestión emocional, porque la tienes descontrolada. Es como una especie de volcán de emociones que se basa en ira, revancha, frustración, cabreos. ¿Me entendéis? Es un caballo desbocado en ese momento, porque no sabéis por qué estáis perdiendo, solo queréis ganar, solo queréis recuperar, porque ya lo habéis sentido en la primera etapa, y si no lo conseguís, es culpa de otros. Además, he visto que muchos de vosotros lo que hacéis en esta segunda etapa es decirle a todo el mundo a vuestro alrededor que sois traders, porque como en la primera etapa habéis tenido algún tipo de ganancia y os habéis separado del grupo social, por así decirlo, ya no sois gente mundana, ya no sois muggles, sino que sois traders, normalmente eso se explica, ¿no? A vuestros amigos, decís, no, es que yo me dedico a la bolsa, yo soy trader, yo hago esto, tú eres un pringao, entendedme, no es así, pero la tendencia de personalidad es esa. Aquí
es un problema, porque ahora hay que aceptar que ya no estás ganando, pero mantienes esa mentira. Mantienes la mentira, no quieres asumir a la gente, no quieres decirle cuándo pierdes, le dices cuánto has ganado, pero no cuánto has perdido. Por lo que eso, en el largo plazo, va generando una especie de sensación de síndrome del impostor, de que, ostras, la gente se piensa que hago bolsa, he dicho que voy a hacer bolsa y que soy muy bueno, me equivoqué, y al final tengo que reconocer que no es así, que quizás tengo que volver al trabajo que tenía antes, o quizás tengo que acabar estudiando como quería al principio y no meterme tanto por aquí. Ese comportamiento pedante y soberbio de la primera etapa es muy difícil de reconducir en esta segunda, porque si tú no quieres aceptar, ser humilde y entender que te habías equivocado y tragarte el ego, es muy difícil que nadie te pueda ayudar a reconducir eso. Por eso la mayoría de gente pierde aquí y se queda en el camino. Y la mayoría dice que no se puede ganar en el trading, no sé qué, no sé cuántos. Todo eso implica que la segunda etapa define el ego de un trader. Si tú eres capaz de asumir que te has equivocado, que no eres el mejor en absoluto, que tienes que admirar a quien lo consigue, tenerlos como referencia e intentar aprender de ellos, si dejas de lado un poco el pensar que eres el ombligo del mundo y toda esa parafernalia de soberbia que te has montado en la primera, aquí es donde sobrevives y pasarás a la tercera etapa como ahora veremos. Pero si no, que es lo que ocurre en la mayoría, te quedas aquí, dejas el trading, acabas jugando un poco con criptomonedas o con divisas o con lo que sea y desapareces y al final acabas haciendo otras cosas. Así que recordad esto, en la segunda etapa no hay autocrítica, no hay humildad, hay un ego desarrollado, hay una falta de aceptación de la realidad. Todo esto define mucho los rasgos de personalidad de un trader que está en la etapa 2. Vale, la etapa 3 es una etapa un poco agridulce, porque es una etapa bonita, es una etapa de esperanza, como de realidad, por así decirlo, de resiliencia, pero a su vez es una etapa de dolor, de tristeza, de frustración, de ansiedad, porque aceptas en este punto que lo que habías hecho el último año y medio, o el último año, o los últimos 2 años, dependiendo de si has tenido buena o mala suerte, en el tiempo que has tardado en darte cuenta de ello, aceptas que las cosas no son tan sencillas, que el trading no es un ejercicio fácil, que el trading requiere de mucha disciplina, de unas cualidades mentales y físicas que quizás no tienes desarrolladas todavía, que el esfuerzo y el sacrificio que has hecho en los últimos tiempos no ha servido de mucho porque lo habías hecho mal. Entonces ahí empieza una etapa de aceptación, la no negación de lo que ha ocurrido. Si tú sigues negándote, si sigues sin aceptar lo que ha ocurrido, seguirás en la etapa 2 y lo abandonarás, simplemente te frustrarás, te cabrearás. Si no, y lo aceptas, empiezas en la etapa 3. Y aquí lo que veo en muchos traders es eso, es una sensación de desengaño, de desamparo. Aquí ya empiezan a haber traders, y he visto a muchísimos que admiran, que han conocido ya traders ganadores, mentores o youtubers, lo que sea, pero han conocido a traders ganadores de verdad. Los observan, los miran y los admiran muchísimo. Aquí hay admiración, no hay soberbia, hay humildad. Como sabes lo difícil que es, lo que te ha costado a ti, el sufrimiento que te ha generado, cuando ves a alguien que lo ha conseguido, ostras, lo admiras y dices, joder, qué cabrón, o sea, qué suerte, qué envidia sana, ¿no? Eso es bueno, pero a su vez también genera una sensación de frustración y de desamparo porque tienes que asumir que quizás no estás preparado para ser así, que quizás esto no es lo tuyo. Y ahí es donde empiezan los dolores reales, psicológicos, donde empiezan los problemas más habituales, que son la ansiedad, el insomnio, la depresión incluso, porque has destinado tanto tiempo, has perdido tanto dinero, que no quieres abandonar, no quieres, esto te encanta, es la profesión que has encontrado, que más te gusta, que más te define como ser humano, porque te gusta hacer trading. Por fin has encontrado algo que te ayuda a autodefinirte y a mejorar tu autoestima, pero no logras conseguirlo. Y eso duele mucho, es muy jodido. Además, aquí ya empieza a haber comprensión mayúscula, ya empieza a haber una especie de conocimiento teórico grande, real, útil, de probabilidades, de esperanza matemática, de ratios. Ya vamos entendiendo cómo funcionan los mercados, ya vamos entendiendo qué hacen los ganadores para ser ganadores, aunque nosotros no seamos capaces de hacerlo. Entendemos que la gestión de capital es la piedra angular de toda la operativa. Entendemos que la psicología es necesaria, sí o sí, para poder desarrollar óptimamente una vida a largo plazo como traders. Ya sabes lo que hay que hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Aquí es cuando los traders ya presentamos una especie de tendencia de personalidad más cercana al aprendiz humilde que al falso maestro. Ese síndrome del impostor que teníamos antes desaparece. Ahora volvemos a la parte de humildad, hemos reconducido nuestras características de personalidad y ya no somos un falso maestro que va por el mundo diciendo con el pecho como una paloma diciendo que somos traders, sino que asumimos un rol distinto, asimétrico, de yo soy un aprendiz y tengo que aprender de los mejores si quiero conseguir eso. En esta etapa lo que ocurre es una tendencia a dudar de todo, apertura a la experiencia de los traders, es decir, empezamos a tener una sensación de tener que conocer, de abrirnos a nivel mental para conocer otras operativas, una baja tolerancia a la incertidumbre, es decir,
En este punto es importantísimo que cada vez tengamos más claro que si quien quiere sobrevivir a este negocio tiene que tolerar la incertidumbre. Cuanto más baja sea esa tolerancia, peor para ti como trader. Y eso lo entiendes en esta etapa. Entiendes que es muy difícil sobrellevar la varianza, que el hecho de que haya un año que ganes no significa que el siguiente vayas a ganar. Y eso es doloroso, eso es difícil de aceptar. Así que estamos en un punto de inflexión en la forma que tienes de entender el trading. Además, empezamos a hacernos, el trader aquí en este punto se hace concesiones a sí mismo, es decir, empezáis a no fustigaros tanto. En las primeras dos etapas, sobre todo en la segunda, es muy fácil fustigaros, como he dicho antes, ¿no? Por la culpa de decir, no, es que no soy tan bueno como pensaba, no voy a conseguir vivir de esto como yo creía que iba a hacerlo. Aquí ya cambia la cosa. Sois más tolerantes con vosotros mismos, no os fustigáis tanto, aceptáis las limitaciones porque habéis visto a traders que ganan y eso os ha vuelto humildes, de cierta manera. Así que hay una aceptación de la realidad, ¿de acuerdo? Y un incremento del compromiso con la actividad, que para mí esta es la palabra clave, compromiso. Cuando llegas a la etapa 3, tu compromiso con el trading está muy férreo, es muy intenso, porque te has sacrificado tanto y has destinado tantos recursos en esta actividad, ya has visto que otros lo han logrado de una forma distinta a lo que has hecho tú, o de un camino, de una forma paralela, por así decirlo, pero ellos lo han conseguido y tú no, que el compromiso con la actividad te lleva a respetarla, a no faltarle al respeto a los traders, los admiras, entiendes su sacrificio, su esfuerzo. Ya no es una cuestión de gambling, no es una cuestión de recreacional, de que pienses que la gente que gana en bolsa es porque ha tenido suerte o porque han dado pelotazos, sino porque entiendes la profesionalidad de lo mismo. Hay un compromiso con la actividad. Y aquí también, si todo va bien, ¿vale? Es decir, si todo va por el camino que debe ir a nivel psicológico, que no es lo habitual, porque por desgracia me encuentro con muchas personas aquí, como os he dicho antes, sufriendo a nivel psicológico, porque no lo logran, están frustrados, y eso se traduce en problemas en la vida cotidiana. Es muy difícil separarte quién eres tú como trader de quién eres tú como persona. Empiezas a no disfrutar de las cosas que hacías antes, destinas mucho tiempo en el trading y has perdido ocio que hacías antes, ya no haces deporte o no vas a tomar tantas, yo qué sé, cervezas o vas a salir con tus amigos, porque le destinas mucho tiempo a esta actividad. Eso genera frustración, genera dolor, porque si no logras los resultados en el tiempo que te habías previsto en tu cabeza, eso duele, ¿de acuerdo? Así que me encuentro con mucha gente así. Pero en cambio, si has conseguido sobrevivir a todo esto y llegas al punto de solvencia, por así decirlo, empiezas a tener resultados positivos, empiezas a ganar poquito, pero ganas. Hay un momento en que te das cuenta que ya te da igual si ganas mucho o pierdes mucho dinero. Es una cuestión de que te fijas solo exactamente en el comportamiento que estás haciendo, en que todo vaya bien, que sigas el plan de trading. Si tu plan de trading que has creado se sigue, independientemente de los resultados, eso te genera bienestar. Y ese punto es óptimo, es muy bueno porque empiezas a batir a la incertidumbre. Ya te da igual lo que ocurra mientras lo que hagas esté bien hecho. ¿Me explico? Perfecto. En este punto, como hemos visto, quien ha llegado hasta aquí, después de mucho tiempo, seguramente varios años, llegas a la etapa 4, que es la etapa de profesionalización. Esta etapa no significa que vayas a ser un trader ultra mega ganador, significa que al menos ya entiendes cómo es la profesión del trader. Y aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este punto, las características de personalidad más comunes son las siguientes, que ya he explicado en algunos vídeos, pero os voy a decir rápido aquí algunas de ellas, que es, hay una baja tendencia a tener la razón, es decir, cuando llegues a ese punto, un trader que llega a este punto, a la etapa de profesionalización, le da igual tener la razón en el mercado. Lo que quiere es tener resultados. No le importa quién ha movido el mercado, si están manipulados, si hay institucionales detrás, todo eso no tiene nada de relevancia aquí. Lo que importa es que tu comportamiento, tu conducta, te haya llevado a tener un día verde, una semana verde, un mes verde y que las pérdidas estén controladas, independientemente de todo lo demás. Lo que importa es la gestión de capital y tu forma de ejecutar tu operativa. Además, hay una alta tolerancia a la incertidumbre. Aquí, como he dicho, los traders ya no tienen esas sensaciones emocionales abruptas de, ostras, ahora estoy enfadado, ahora estoy contento, ahora me alegro porque he ganado mucho, ahora me entristezco porque he perdido mucho. Eso desaparece. Se vuelve un estado, una especie de balsa de aceite en la que es todo muy plano, muy lineal y que lo que importa es el trabajo bien hecho y al día siguiente repetir, porque el día siguiente es día 1 de nuevo. Y como empieza otra vez porque la varianza sigue, hay que estar siempre preparado para eso, hay que estar como al loro, como preparado, como reactivo, ¿ok? Además, hay una alta reactividad y adaptabilidad. Como sabes que los mercados van cambiando, porque ya lo has experimentado, ya has visto que no tienes el santo grial en el que creas una vez una estrategia, utilizas un método y toda la vida eres ganador, sino que aquí sabes que tienes que adaptarte constantemente a la volatilidad del mercado, a los cambios de macros que van ocurriendo. Como sabes todo eso, desarrollas una alta reactividad. Tu cuerpo solo reacciona a que tiene que adaptarse a los mercados.
Eres resiliente porque aprendes de las pérdidas que llevas acumuladas durante todos estos años y has aprendido a salir de ellas, pero además, como digo, hay un alto compromiso con la actividad, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Ese compromiso es elevadísimo. Y son algunos de los rasgos que tiene un trader ganador. Hay muchos más que tenéis en otros vídeos, como os dejo aquí arriba, pero estos son los más llamativos, por así decirlo. Pero algo que quiero destacar en esta etapa, y es que seguramente muchos no lo conocéis porque o no habéis tenido contacto mucho con traders ganadores o no habéis visto muchos de ellos, pero cuando ves bastantes traders ganadores, lo que ocurre es que cumplen con una especie de característica, un rasgo de personalidad muy curioso, y es que la mayoría de gente se piensa que cuando llegas a esta etapa de profesionalización te vuelves como una especie de superhumano, una especie de robot que es capaz de ejecutar todo su trading sin sufrir no sé, sin expresar emociones. Y no es así. O sea, los traders profesionales tienen las mismas características y problemas psicológicos que tiene alguien novato. Los mismos. La diferencia es el grado de intensidad que tienen. Es decir, un trader profesional puede tener FOMO o puede tener caer en el sobretrading, puede tener ansiedad, puede tener dificultades para gestionar una pérdida cuando es muy consecutiva, muy longeva, ¿no? Un drawdown muy grande. Eso sigue ocurriendo. La diferencia entre ellos y la mayoría de vosotros, de alguien que está intentando lograrlo, es que ellos no sobrevaloran, no sobreidealizan todo eso. Su rango de emoción es mucho más pequeño. ¿Me explico? Es como que ellos tienen un umbral de dolor o de emoción mucho más pequeño que el que tenemos cuando no sois profesionales, cuando no estamos en una etapa temprana. Cuando estamos en una etapa temprana, el rango de emoción es así de grande. Y eso hace que las emociones sean muy abruptas, sean como una especie de montaña rusa. Ellos, en cambio, también lo sienten, pero lo sienten de una forma mucho más compacta, como si fuese algo mucho más limitado. ¿Me explico? Así que muchos se piensan, entiendo que muchos os pensáis, porque me he encontrado con muchas conversaciones así, que cuando eres trader profesional eliminas las emociones, cuando en realidad lo que ocurre es que las toleras, te haces tolerante a las mismas. Y eso te permite actuar de una forma mucho más racional, mucho más objetiva a la hora de tomar decisiones. Y nada más, traders, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, mi trabajo ya está hecho. Os deseo una muy buena semana de trading a todos, que tengáis mucho profit. Dejadme en comentarios todo lo que penséis de estas etapas, en dónde os sentís identificados, si en la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Me gustará ver, como hemos hecho en otros vídeos cuando hemos hablado de etapas, en qué punto estáis, cómo os definís, si conocéis alguno que esté, algún amigo vuestro o algún mentor en que esté en alguna de estas etapas. Creo que es muy curioso poder leeros, así que aprovechad la caja de comentarios para expresar lo que penséis y lo que sentís. Y nada más, yo os leeré, nos vemos en el próximo vídeo, que será prontito, y que vaya muy bien. Chicos, chicas, chao.